Nos queda, hola, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha bien. Nos quedamos en la parte de del circuito eléctrico de las termoeléctricas de vapor. La energía eléctrica producida en la central normalmente son elevados en los transformadores a la tensión adecuada para la transmisión. Normalmente estos transformadores, o sea, la subestación, está cerca del pabellón de la central, eh, pero separado siempre de la sala de máquina, por lo que la sala de máquina tiene mucha temperatura normalmente, principalmente en los días de mucho calor. Las centrales térmicas normalmente, o sea, necesita generalmente un consumo bastante elevado de energía eléctrica y que toma del mismo pabellón de distribución. También es importante tener en cuenta los circuitos auxiliares que cuenta una central térmica de vapor. Y entre ellos lo más importante, vamos a ir citando que son el circuito de tratamiento de combustible, por si se trata de un combustible de carbón mineral, combustible de almacenarse previamente para su secado, después triturarlo, deshumedecerlo, antes de enviar al hogar de la caldera. Para ello tiene que tener, habíamos dicho ya, cinta transportadora y los molinos adecuados para triturar de acuerdo al micronaje requerido para el funcionamiento antes de su entrada a la caldera, a los quemadores. El circuito de aire para la combustión es necesario el aire necesario para la combustión en el hogar debe ser inyectado a presión por medio de sopladores, haciéndolo pasar por los calentadores bajo la acción de los gases de la combustión. Es decir, acá ya tenemos que el aire para la combustión es suministrado por medio mecánico, o sea, por ventiladores. Entonces es un tiro mecánico. Y el aire también el aire de la emisión es calentado aprovechando el calor de los gases de la combustión a la salida para la chimenea. Otro elemento importante es el circuito de eliminación de ceniza, escoria, eso en el caso ya que estamos hablando de una planta de vapor con combustible sólido, entonces necesita de estos elementos. Los residuos sólidos de la combustión, como la ceniza, escoria, deben eliminarse a medida que se va produciendo por medio de elementos apropiados que se tiene que tener en la central. Caso contrario, nuestra planta de vapor no va a tener rendimiento térmico deseado y se va a estar quemando, o sea, el combustible, o sea, la energía generada va a ser muy elevado. ¿Por qué razón? Porque justamente por falta de mantenimiento. Otro elemento importante es el circuito de tratamiento de agua alimentación. Por lo general, el agua de las calderas debe tratarse previamente para eliminar las sales y otras materias disueltas que provocan la corrosión, que puede provocar la corrosión de las tuberías en el tiempo. Y también todos los componentes de la caldera, o sea, expuesta al agua. El circuito de refrigeración. Además del condensador, el agua fría se necesita para enfriar ciertos dispositivos de la central y por lo tanto el circuito de refrigeración ha de tener en cuenta, además de la propiedad de agua fría para la condensación, las demás circunstancias que puedan presentarse. Es decir, el agua de retorno, hacemos otra vez esa observación, si tiene que verterse en los ríos o lagos, tiene que sufrir un proceso para no tirar con, no
no depositarlo en esos lugares calientes, porque puede afectar la fauna. El circuito de lubricación es muy importante para toda máquina rotativa. Y principalmente en estas máquinas térmicas, el lubricante utilizado tiene que ser el adecuado, de tal manera que por la acción del calor no sufra, primero no se deteriore rápidamente y cumpla su misión de lubricación. La lubricación es importante para lubricar los cojinetes, o el aceite lubricante es importante para la lubricación de los cojinetes de las máquinas motrices, principal, o sea, de la máquina motriz estamos hablando de las turbinas, de los generadores, bombas, motores, etcétera. Pero normalmente lo más afectado para el sistema de lubricación son las máquinas motrices que normalmente son eh, elementos de bastante peso. El rotor normalmente son muy, de acuerdo a la potencia, tienen peso bastante considerable, como también los rotores del generador. Y nunca debe faltar lubricación a los cojinetes. Los cojinetes son los puntos de apoyo de los rotores, o sea, las piezas que giran. Por lo tanto, es conveniente centralizar el servicio correspondiente con depósito y tubería adecuado, recuperando además lubricante a la salida de la turbina por medio de instalaciones depuradoras y filtradoras. O sea, constantemente ese aceite lubricante tiene que estar filtrado. El circuito de mando para el funcionamiento de la central térmica de vapor son necesarios circuitos para el mando de las máquinas motrices y los dispositivos de las mismas. La máquina motriz estamos hablando de la turbina propiamente. Entonces, estamos hablando del circuito de mando. Entre los circuitos de mando encontramos que son necesarios para las máquinas y los dispositivos de las mismas. Estos son los circuitos óleo-hidráulicos para el accionamiento de los servomotores de mando y regulación de las máquinas motrices. Todas las turbinas modernas tienen en forma automatizada el accionamiento de esos servomotores, pero necesita este circuito y la utilización de lubricante adecuado para el mando de los servomotores y regulación de la máquina motriz. ¿Qué es lo que vamos a regular? Vamos a regular la velocidad de la turbina de acuerdo a la necesidad que le exige el generador. ¿Por qué razón? Porque la carga del sistema eléctrico se comporta como un freno para los generadores, entonces tiende a variar su velocidad de rotación y su frecuencia. Por supuesto, también la tensión. Entonces, a medida que, como son generadores sincrónicos, no tienen que salir de sincronismo, entonces estos circuitos de mando de los servomotores tienen que recibir la orden necesaria para aumentar vapor para, para, para mantener la potencia y para mantener la velocidad de rotación por un lado y también entregar mayor potencia al generador. Y de esa manera el generador no sale de sincronismo y la tensión de salida se controla a través de los reguladores de tensión o con el relacionamiento de la excitación, variando la excitatriz, la corriente de excitación de la máquina. Entonces, dos cosas tengo que estar controlando ahí. Primero, la frecuencia, la potencia por medio mecánico a través de la cantidad de vapor turbinado y la tensión de salida a través de la corriente de excitación. Ojo con eso. Los circuitos eléctricos, normalmente corriente continua, suministrado por baterías de acumuladores para el mando, los disyuntores, relés, etc. Esto es importante también. Normalmente se tienen entre 48 y 24 voltios para estos elementos.
Los circuitos neumáticos para mando de los disyuntores, reguladores de máquinas motrices, etc. Es importante comparar la termoeléctrica de vapor con una hidroeléctrica. ¿Por qué razón? Desde el punto de vista técnico y económico. La construcción de una central hidroeléctrica, por lo general, lleva largo tiempo en comparación con la instalación de una central termoeléctrica de vapor. ¿Por qué razón la hidroeléctrica lleva mucho tiempo? Porque depende de las condiciones geográficas del terreno que se tiene que realizar grandes obras civiles para la instalación de la represa y de la central propiamente. En cambio, las centrales termoeléctricas, ¿qué es lo que necesitan? Una buena cimentación, una sala de máquinas y la sala de máquinas y de turbogrupos y de calderas, la planta de agua, de combustible, etc. Y eso no tarda mucho tiempo para llevarse a cabo. Los costos de capital por kilovatio instalado en las centrales hidroeléctricas son elevados en comparación con una termoeléctrica. Instalado, acuérdense. El emplazamiento, ¿qué es emplazamiento? La instalación. Está determinado por las características naturales de las centrales del terreno, de las centrales para las centrales hidroeléctricas. Y puede estar normalmente lejos de los centros de consumo. Al estar lejos de los centros de consumo, exige la construcción de un sistema de transmisión de electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y los costos de mantenimiento y pérdida de energía. No así las centrales termoeléctricas. ¿Por qué? Porque las centrales termoeléctricas normalmente se instalan en los centros de carga. No está supeditado al terreno donde tienen que instalarse las hidroeléctricas. Por esa razón, no, es que en cualquier parte se tienen que instalar las hidroeléctricas. Por esa razón, se tiene que estar gastando en línea de transmisión y también en el mantenimiento de los mismos. Oh, encarece. Pero así como tienen ventajas, también tienen ciertas desventajas las termoeléctricas. Por ejemplo, la hidroeléctrica no necesita de combustible. Cualquiera sea la naturaleza del combustible, no necesita. ¿Por qué? Porque las turbinas hidroeléctricas funcionan con agua. Y el agua, la acumulación de agua represada, en algunos casos también hay que tener en cuenta que se ven afectados por las sequías. O sea, son estacionales. Entonces los ríos afluentes, depende de los ríos afluentes, el río principal donde se está represando el agua. En cuanto a la operación, la central hidroeléctrica utiliza las turbinas hidroeléctricas, turbina hidráulica o turbogrupo hidráulico, son de fácil operación y rápida en la puesta en funcionamiento. En cambio, en las termoeléctricas, para el arranque de una turbogrupo de vapor necesita de la generación del vapor. Y la generación del vapor lleva un cierto tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. En el caso de la hidroeléctrica, tal vez no se necesite muchos operarios para el manejo de los turbogrupos. En cambio, para las termoeléctricas, nosotros necesitamos operadores para la planta de agua, planta de tratamiento de agua, o de bombeo de agua, de combustible, para alimentación de combustible de la caldera, el operador de la caldera, el operador de los turbogrupos y el operador de la central. Entonces es importante también tenerlo en cuenta esos detalles.
Bueno, acá tenemos en este gráfico la disposición de los turbogrupos de una central térmica. En este caso dijimos que la sala de caldera tiene que estar contigua a la sala de turbogrupos, o sea, las turbinas generadoras. Ustedes ven acá cómo están dispuestos. Y si visitaron alguna vez la térmica de Sajonia, entonces se recordarán de esta divisoria. Tenemos normalmente próximos los talleres mecánicos y las oficinas y laboratorios. Esta es la disposición de la sala de máquinas donde encontramos los puentes grúas para el mantenimiento de los equipos. Y acá tenemos la parte de la sala de caldera y este dispositivo para el depósito de carbón mineral. Bueno, vamos a citar un poquitito, rememorar un poquitito las partes componentes de una turbina de vapor. Pues seguramente ya no olvidamos todo de máquinas térmicas. Encontramos la carcasa de la turbina. Vamos a ver un gráfico donde vamos a ir alimentando todas estas ideas, estos comentarios. Corrientemente dividida en dos partes por su plano axial. Vamos a mirar un poco. Acá tenemos. Ustedes ven, la carcasa está en dos mitades. Entonces, este es el plano axial. Dividido en dos mitades las carcasas. Normalmente con las mitades atornilladas entre sí para facilitar su acoplamiento y desmontaje. Y normalmente contiene el sistema de álabes fijos o álabes distribuidores. Vamos a mirar un poco eso. Acá tenemos los álabes, a cada etapa de álabes móviles que va por el rotor, le precede una etapa de álabe fijo que va por la carcasa. Entonces, a eso se refiere esta parte. Entonces, los álabes fijos o distribuidores. El rotor en el que van montados los álabes en rodetes o tambores con cojinetes en los extremos del rotor. O sea, en rodete le dicen hilera, van instalados los álabes. Y en los extremos del rotor tienen los cojinetes que les sirve de punto de apoyo. Entonces acá tenemos eso. Estos son los puntos de apoyo de una turbina. Esta es una turbina de alta presión, media presión y baja presión. Fíjense del tamaño de los álabes de las turbinas de alta presión, la de media presión y la de baja presión. Acá tenemos dos etapas de turbinas de baja presión. Esta es una parte y esta es otra parte. Se dan cuenta que el tamaño de los álabes de baja presión son mucho mayores con respecto a la de alta presión, por ejemplo, que son álabes mucho más pequeños. Cada etapa, o sea, las turbinas van montadas en tandem, quiere decir uno tras otros. Y acá tenemos las bridas de acoplamiento donde se acoplan una turbina con la otra. Por ejemplo, la turbina de alta presión se acopla con la turbina de media presión y la turbina de media presión se acopla con la de baja presión. Y al final se acopla con el generador. En este caso no tiene el reductor, o sea, gira a la misma velocidad de rotación. Puede ser 1500 RPM o 3000 RPM. Eso en el caso de que sea de 50 Hz. También es interesante mencionar un juego de cojinetes fijo en el armazón para soportar el eje, o sea, los rotores. Un sistema de mando y válvula para regular la velocidad y la potencia de la turbina, modificando el chorro de vapor
y un sistema de lubricación de los cojinetes. En casi todas las turbinas, un sistema automático conectado con los mandos para actuar sobre las válvulas de regulación. Es decir, ¿por qué normalmente se prefiere un mando automatizado, de tal manera, centralizado de tal manera para actuar sobre la válvula de regulación? Porque normalmente tienen dispositivos para detectar la variación tanto de carga como o sea, de potencia, de frecuencia, tensión. Entonces, eso directamente, o sea, otra voz, potencia, velocidad, frecuencia, y eso actúa directamente sobre la válvula de regulación, sobre el servomotor que comanda el regulador de velocidad para la emisión de mayor cantidad de vapor o menor cantidad de vapor de acuerdo a la necesidad. De esa manera, actúa rápidamente estos mandos. No está supeditado a que el hombre, la persona, esté controlando constantemente esos detalles. ¿Por qué? Porque durante la operación en cierta hora del día, principalmente en las horas de punta, es muy inestable el sistema eléctrico, entonces existe mucha variación. Entonces, si tenemos un mando centralizado, es más fácil el control de la generación. No existe esas oscilaciones desagradables que se tiene en el sistema. Entonces, porque eso también se califica como calidad de energía, entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Tenemos un acoplamiento que asegure la conexión mecánica con el generador que ha de accionar. Las conexiones de las tuberías que introducen el vapor para el sistema de espacio que lo conducen fuera de la caja o carcasa. Y dispositivos especiales para evitar la fuga de vapor. Acá es interesante tener un poco en cuenta también cuando hablamos de juego de cojinetes, también como los rotores tienen un cierto movimiento axial, tienen que tener elementos compensadores de ese movimiento, que son los cojinetes de empuje. De tal manera que no tenga un juego demasiado exagerado, de tal manera que, o sea, teniendo en cuenta que los espacios interrueda de los álabes, motrices y directrices son muy pequeños, entonces si es demasiado pronunciado ese movimiento, puede dañarse los álabes. Y las consecuencias no contamos. Bueno, entonces acá tenemos una turbina en proceso de montaje. Como ustedes ya ven, la base del conjunto turbina generador, en donde tenemos una turbina, podemos hablar de una turbina múltiple o de una turbina mixta, porque estamos hablando de alta presión y media presión, entonces, baja presión. Entonces, vemos que las carcasas están partidas en la mitad. Eso es para facilitar el proceso de inspección y proceso de montaje. Ustedes ven acá los pernos o la tornillería que sirve para el montaje de la carcasa de esta turbina. Tiene una carcasa separada de esta turbina. Son turbinas totalmente independientes. Y la misma cosa ocurre en la parte de baja presión. Y por supuesto acá atrás tenemos el acoplamiento del generador con este conjunto de turbinas que es múltiple, montado en tandem. Tandem en campum, ¿verdad? Acoplado uno tras otros. Este conjunto de turbinas está accionando un generador sincrónico de 160 megavatios. Imagínense el tamaño de este generador. Bueno, acá podemos ver la parte de la turbina de baja presión. Fíjense el tamaño de los álabes. Entonces, el vapor actúa de menor a mayor. Entonces, esta es
el proceso de circulación del vapor. Se dan cuenta, acá tenemos dos etapas o sea, en realidad son tres, no, la de media presión y la de baja presión. Acá tenemos los cojinetes o puntos de apoyo. Esto está en proceso de montaje. Por supuesto, esto, bueno, todavía no tiene la carcasa, no está metido dentro de la carcasa inferior. Bueno, tenemos que poner en servicio nuestra central, ¿verdad? Para la puesta en servicio de la central, nuestra planta de vapor también tiene un proceso de puesta en servicio. Acá nos estamos refiriendo exclusivamente del turbogrupo generador. Pero no tenemos que olvidarnos que la caldera también tiene su forma de operar. Es decir, para generar vapor nosotros necesitamos bastante tiempo para, dependiendo del tamaño de la máquina motriz, o sea, la máquina motriz en este caso es la turbina, el caudal de vapor o tonelada de vapor horaria que necesiten, la temperatura de ese vapor, la presión de ese vapor, que son parámetros característicos de funcionamiento de la turbina de vapor. Entonces, mientras no alcance esos parámetros y el tipo de vapor caracterizado por su título, entonces no se puede alimentar, no se debe alimentar los turbogrupos. Una vez en condición, entonces, se puede proceder a la puesta en servicio del turbogrupo para paralelar el generador con el sistema eléctrico, o va a alimentar el sistema eléctrico al cual está conectado. Para ello, la forma normal de arrancar una turbina de vapor de este tipo, estamos hablando de una turbina de condensación, se debe poner en marcha la bomba de circulación de agua de refrigeración del condensador. Bomba de circulación de agua de refrigeración del condensador. Entonces, eso es para condensar el vapor procedente de la turbina. Abrir la circulación del agua refrigerante de los refrigeradores de aire, aceite. Se debe poner en marcha la bomba auxiliar de lubricación, o sea, de aceite, de lubricación, accionada normalmente por una turbineta auxiliar de vapor, y poner en marcha la bomba de condensado. También en algunos casos, o sea, las modernas, en las centrales modernas, ya se cuentan bombas eléctricas, bombas de accionamiento eléctrico, ya sea de alterna o continua. Eso es para asegurar la operación la puesta en marcha del turbogrupo. Se debe poner en marcha los eyectores de aire y elevar el vacío poco a poco. Esto se hace en la turbina. Poner en marcha la turbina en vacío con una cierta velocidad de rotación. Y se deja en esa condición para comprobar que los cojinetes y las juntas de los cojinetes sean herméticas o estancas. En caso de que haya fuga de lubricantes, entonces se debe parar la unidad, considerando que va a estar circulando vapor a alta temperatura y a alta presión, entonces corremos riesgo de un incendio, ¿verdad? Si las pérdidas son considerables. Como están saliendo también a presión y con una cierta temperatura, muy fácilmente puede incendiarse. Caso contrario, si eso no ocurre, entonces se deja en vacío la turbina y se controla que los cojinetes no se recalientan
y que la junta de los cojinetes son estancas. Se van a recalentar los cojinetes cuando hay mucha vibración. Entonces, por esa razón, como todas máquinas térmicas, cuando sale fuera de servicio, como ustedes vieron, el rotor, ese conjunto rotor de la turbina, son elementos bastante pesados. Razón por la cual cuando está en una posición, si se enfría en una posición, normalmente los ejes se comban, o sea, es decir, se deforman. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poner en servicio? Se tiene que arrancar a velocidad baja y se deja girando en esa condición hasta calentar bien el rotor y se va a ir mejorando esa combadura que tiene hasta el punto en que ya la vibración ya no es muy elevada. Entonces se pasa a la siguiente fase, que es aumentar la velocidad hasta la mitad de su velocidad normal y dejarla girar en esta forma durante cierto tiempo. Entonces, en esta condición, normalmente se vuelve a hacer todos esos controles mecánicos, como también la parte eléctrica, el operador de la central tiene que preparar todo el sistema como para, una vez que esté en condiciones normales, para sincronizar y poner en paralelo con el sistema que va a alimentar. Una vez que pasamos esta etapa, se debe aumentar la velocidad hasta la mitad y de su velocidad normal y dejarla girar en esta forma durante cierto tiempo. Pasado este tiempo, la turbina se lleva hasta su velocidad normal, o sea, su velocidad nominal, aumentando simultáneamente el vacío eso se refiere a la turbina. Cuando está en la velocidad nominal, entonces, o normal, el encargado del control de los turbogrupos hace un control rápido y le da la señal correspondiente al operador de la central para sincronizar el generador eléctrico. Sincronizar, ¿qué quiere decir? Que el generador que va a entrar tiene que reunir ciertas condiciones características características eléctricas con el sistema eléctrico, como ser la frecuencia, el ángulo de fase. Por supuesto, la secuencia de fases ya no sé, en esta etapa ya se corrigió todo. Entonces, y si está sincronizado. Una vez que está sincronizado, entonces se cierra el interruptor de máquina y se va cargando el grupo según las necesidades. Es importante también recalcar acá que el generador que va a entrar en paralelo con el sistema eléctrico tiene que estar con una frecuencia un poquito mayor que la del generador con quien va a estar en paralelo. ¿Por qué razón? Porque al asumir la carga, normalmente asume una cierta cantidad de carga, o sea, al paralelarse, y la frecuencia baja y el generador trata de motorizarse. Entonces, por más que tenga protecciones contra retorno de energía, no es conveniente. ¿Por qué? Porque puede que no actúe rápido o deje de actuar, entonces puede sufrir daño en la parte de la turbina. Entonces es importante tomar esas precauciones. Y se carga el grupo según las necesidades, poco a poco. No es que de entrada ya se tiene que largar toda la carga. Pero en algunos casos ya no se tiene tiempo, entonces tiene que asumir la carga si hay algún evento grave en el sistema eléctrico. Bueno. Llegamos hasta acá. Comenzamos con las plantas de vapor. Tenemos que ver las centrales con turbina de gas y las centrales de ciclo combinado. Quiero terminar esta parte de las centrales de tal manera para pasar ahora a la siguiente etapa para ver con ustedes antes
completar los dispositivos electromecánicos de las subestaciones para ver un poquitito el cálculo de cortocircuito de un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico, por lo menos conocer un poquitito qué es lo que pasa y cómo se calcula, por lo menos algo sencillito. Bueno, el tiempo no nos da, tampoco tenemos digamos, cuestiones informáticas, como también eso se puede hacer cálculo a través del sistema informático. No contamos entonces, y este tiempo tampoco nos ayuda muy poco como para ser demasiado exquisitos, pero por lo menos para que ustedes sepan eh, cuando se está hablando de una secuencia positiva, secuencia negativa, una secuencia homopolar. Entonces, como ingeniero, para que no estén muy en ayuna en estos temas. Si ustedes me ayudan, entonces dependiendo de la cantidad de clases, voy a estar distribuyendo esto y vamos a ir, vamos a tratar de desarrollar todo lo que sea posible. Como también los parámetros a tener en cuenta en la planificación económica de la generación. También es importante eso para un despacho económico de carga y consecuentemente para que nuestra formación sea más o menos regularmente sólida. De tal manera que cuando se hable de estos temas, ustedes por lo menos ya saben de qué se está hablando, ¿verdad? Porque es triste muchas veces que esto ya se hubiera dado hace rato, pero no se dio. Y bueno, ahora vamos a procurar de enfatizar un poquitito en esta parte de centrales eléctricas. Ya vimos las protecciones eléctricas, que también es otro tema de otra materia, pero no se dio. Entonces, acá en esta materia ahora está incluido. No me quejo, me alegra. Entonces, centralizamos muchas informaciones también en centrales, porque central eléctrica y estaciones engloba demasiadas informaciones, como ustedes se estarán dando cuenta hoy por hoy con los elementos que estamos viendo. Y bueno, si tienen alguna consulta, les cedo la palabra en este tiempo corto que ya nos queda. Lo ideal es que aprovechemos al máximo porque pasa demasiado rápido los días y no dejen de mirar algo de los materiales que se le está levantando. Ahora ya, por lo menos ya todos estos elementos ya tengo, entonces va a ser rápido para que ustedes puedan contar con estos elementos para lectura. ¿Estamos? Le escucho entonces Perfecto, si hay sí. inquietud. Excelente, profe. Todo claro. Estamos. ¿Quién nos rindió en esta primera fase? Todos rindieron. Al parecer sí, profe. ¿Qué les pareció el examen? Estuvo muy complicado. Demasiado fácil ya para ustedes, parece todo sobresaliente. ¿Ya vieron ya su nota? Regular. ¿Ah? Tuvo su